La palabra Trinidad como tal no se encuentra en la Biblia. La terminología, la expresión Trinidad no está en la Biblia. ¿Es la doctrina de la Trinidad un invento de la Iglesia Católica? ¿O es un invento de los padres de la Iglesia? ¿De dónde viene el término Trinidad? Bendiciones. En el día de hoy estaremos hablando de la doctrina de la Trinidad. ¿De dónde viene la doctrina de la Trinidad? Antes de tratar de definir lo que es la Trinidad o la doctrina de la Trinidad, me gustaría hacer énfasis en una palabra que se encuentra solamente 4 veces en la Biblia, que es la palabra inescrutable. La palabra inescrutable significa que es un misterio no comprendido en su totalidad y mayormente debido a nuestras limitaciones humanas. Nuestras limitaciones humanas no nos permiten comprender y entender la esencia de Dios en su plenitud. Lo que tenemos es parte de un conocimiento revelado en las Escrituras de lo que es Dios. Lo que podemos comprender y entender es lo que Dios nos ha revelado. Como dice Romanos capítulo 1, lo que de Dios se conoce le es manifiesto al hombre, porque Dios se lo manifestó. Tertuliano fue un padre de la iglesia que fue la primera persona que utilizó el término de la Trinidad. El hecho de que él sea o haya sido la persona que primeramente utilizó el término o creó la terminología para explicar la relación y cómo funciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo usando una sola palabra, Trinidad. Vamos a ver a través de las Escrituras de dónde proviene la palabra Trinidad o el concepto. La palabra Trinidad como tal no se encuentra en la Biblia. La terminología, la expresión Trinidad no está en la Biblia. Esto no significa que no exista en el sentido de concepto o idea. Cuando estamos hablando de Trinidad, no estamos especulando, ya que el término es traído debido a la asociación y la forma en que trabaja el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Este concepto de la Trinidad o la ideología o la terminología podemos comenzar a verlo desde el primer texto de la Biblia. Génesis capítulo 1, verso 1, cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, comenzamos a ver que dice que Dios empezó la creación, ¿verdad? Y también muestra el texto que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, el Espíritu Santo tuvo participación en la creación. Se movía en el espacio antes que la materia física y tangible fuera organizada. Se pudiera pensar que estaba acondicionando el planeta Tierra para que la vida sea posible. Y en medio de ese proceso, mientras el Espíritu Santo se estaba moviendo, acondicionando todo, el verso 3 de Génesis dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquí hay una pregunta muy importante. ¿Tuvo Jesucristo participación en la creación del universo, al igual que el Espíritu Santo, al igual que el Padre? Bueno, esta respuesta podemos verla en Colosenses capítulo 1, verso 15, que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. La palabra unigénito es una palabra griega llamada prototokos, que puede describir la prioridad en el tiempo y supremacía en importancia de rango. La doctrina de la Trinidad es un misterio, en parte, que Dios ha revelado en su palabra. La Trinidad sostiene que Dios es una esencia que opera en 3 personas. Ejemplo, un triángulo es una figura geométrica de 3 lados, pero cada lado es parte del mismo triángulo.
pero con funciones totalmente diferentes. Entonces, esto es una representación gráfica de lo que pudiera ser el concepto de la Trinidad. Un triángulo se le puede llamar un triángulo, pero contiene tres lados, tres ángulos con funciones totalmente diferentes. ¿Estuvieron presentes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la creación de los seres humanos o en la creación de Adán? Bueno, Génesis capítulo 1, verso 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Bueno, es muy claro el uso del plural, hagamos. Cuando se dice hagamos es porque se está hablando con otras personas. Y no necesariamente eran ángeles, porque los ángeles son criaturas que no crean, que no tienen la capacidad de crear como Dios. Ahora, ¿estuvo el Espíritu Santo en la creación de Adán? Bueno, Job capítulo 34, verso 4 dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Cuando Cristo estaba siendo bautizado por Juan, hubo una manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el bautismo de Jesús. Y oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice claramente que el Espíritu de Dios descendió de una forma visible, en forma de paloma. O sea, es la única vez en las Escrituras que se menciona que el Espíritu Santo, siendo invisible, se manifieste de una manera visible en la Biblia. Esto ocurrió cuando Jesús estaba siendo bautizado. ¿Por qué el Espíritu Santo? ¿Por qué Dios quería que se viera que el Espíritu Santo estaba ahí? Porque para darnos un mensaje a nosotros, para confirmar el mensaje que siempre las Escrituras desde el Antiguo Testamento nos están mostrando, de que hay una Trinidad en Dios, de que hay una operación, hay una unidad en ellos, y que ellos trabajan juntos en todo momento. Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea que siempre han estado juntos desde la eternidad. El Verbo siempre ha estado con el Padre y con el Espíritu. Antes de la creación, después de la creación, cuando crearon a Adán, estuvo el Verbo. Ya lo hemos visto por la palabra. Y también cuando Cristo fue engendrado en María. ¿Dónde podemos ver esto? Bueno, en Mateo capítulo 1, verso 20, dice: y pensando en él, en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Hebreos capítulo 1, verso 5 dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? O sea, prácticamente el Padre está diciendo que Él engendró a Jesús a través del Espíritu Santo en María. ¿Qué significa esto? Que también hubo una participación del Padre y una participación del Espíritu Santo cuando Jesús fue engendrado en María. O sea, el concepto de la Trinidad no es un invento, no es una especulación. Es la misma palabra de Dios que te muestra que en todo momento el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han operado desde la eternidad, antes de que nosotros existiéramos, antes de la creación de los ángeles, antes de la creación del universo, después de la creación del universo, después de la creación de Adán, y cuando Jesús también fue engendrado, también el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia dice claramente, explícitamente, que ellos estuvieron operando. Entonces, la Trinidad no es una especulación de los cristianos, es un concepto, es una terminología, es una idea que está plasmada claramente en las Escrituras. Y no es un invento de Tertuliano, no es un invento de la Iglesia católica, ni de los evangélicos, ni es un invento de los cristianos del primer siglo, ni del segundo siglo. Prácticamente es un concepto totalmente bíblico, basado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis.